Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Como cada martes, para mí es un placer contar con su sintonía en nuestro programa. Les recuerdo que van a aparecer unos números de oración donde usted puede llamar o mandar un mensaje. Si usted quiere una oración porque se siente triste, se siente desesperanzado, tiene problemas de salud o cualquier cosa que en este momento lo haga sentir a usted que realmente necesita ese apoyo, que tiene que conectar, como dijo Dios, que donde uno más esté, entonces Él va a escuchar esas oraciones. Así que yo lo invito a que no se canse, que trate, si suena ocupado. Hay personas que su oración y la piden, primero ponen su problema y se toma un poquito más de tiempo, pero usted vuelve a marcar o manda su mensaje y el grupo de oración que está dispuesto a apoyarle le devolverá la llamada. Como el programa del martes pasado, les dije de este versículo de Apocalipsis 3:20, y cada martes vamos a tener un versículo diferente que yo los invito a que lo vayan anotando en una libreta y usted después lo busque en su Biblia y ponga su propia reflexión, porque a cada uno Dios nos habla de forma diferente y puede ser el mismo versículo de la Biblia, pero el Espíritu Santo, cuando usted tiene una relación estrecha con Él, le habla a usted y le dice directamente lo que Él quiere transmitirle para que usted tenga ese cambio de vida que anda buscando. Y en continuación, a que Dios le toca la puerta de su corazón y depende de usted si abre o no esa puerta, como les explicamos. O sea, Dios lo toca cada vez que alguien lo invita a la iglesia, o cada vez que alguien le dice, mira este programa, o cada vez que en un testimonio usted va a conocer realmente lo que ha sucedido en la vida de esa persona y cómo esa persona le dice que Dios no existía y cómo era su vida. Dios le está tocando a usted y le está diciendo, búscame, porque hay una realidad. Nosotros no somos los que buscamos a Dios, nosotros somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús, para andar en las buenas obras que Dios tiene de antemano para nosotros. ¿Cómo va a saber usted cuáles son esas obras si usted no tiene una conexión con el Padre? Cuando usted, por ejemplo, su teléfono celular, cuando su teléfono celular le falla, ¿usted a dónde se va? Antes de ir a la empresa y trasladarse, usted busca en el manual, en ese manual que le dieron cuando le vendieron su teléfono. Así Dios nos dejó un manual que es la Biblia, y es donde usted tiene que abocarse para cuando usted quiera saber qué es lo que Dios espera de usted. Y este martes tenemos lo que es Juan 8:31-32. Jesús le dice a unos discípulos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿A qué verdad se refería Jesucristo? Ahora yo le pregunto, ¿cómo va a saber usted a qué verdad si usted no conoce las directrices que Dios nos deja en la Biblia? Por ejemplo, usted va a ver muchas personas, y aquí no se trata solamente de personas que son cristianas y las que no son cristianas. Cuando las personas mienten, ¿a quién representan? ¿Representan un Dios que no es mentira? Cuando usted en determinadas circunstancias, hay gente que dice, no, una mentirita blanca, no, es que si no se iba a poner mal. En la Biblia no hay colores para la mentira. La mentira ante los ojos de Dios es un pecado. Y puede ser que en el momento que usted diga una mentira, resuelva de inmediato un problemita y dijo, usted ya resolví, pero a la larga esa mentira sale a la luz. Entonces, cuando tenemos que mentir, cuando tenemos que hacer cosas, por ejemplo, agarrar lo ajeno o tomar una hoja de su trabajo o de una, eso no es suyo. Entonces, ¿qué es lo que realmente, de qué verdad Dios le está diciendo? Hay adicciones que hay gente que dice, yo tomo solo los fines de semana, o hay adicciones como la droga o el cigarro, y usted dice, no, es que eso realmente yo lo controlo. Realmente lo controla. Entonces, de esa verdad le habla Jesús. Solo a través de la Biblia
y permaneciendo y tratando de comportarnos cada día mejor, porque nuestra naturaleza es pecadora, eso lo sabemos, pero en la medida que usted se enamore de Jesucristo, trate de moldear su carácter, trate de decir, no, realmente no voy a seguir siendo la persona impulsiva. Miren, hay personas, y yo esta semana tenía la oportunidad de hablar con una persona que tocamos temas de país, pero cuando la persona se sulfura, empieza a decir malas palabras. Yo terminé la conversación. ¿Sabe por qué? Porque eso no construye. Entonces Dios va haciendo que todas esas cosas que antes para usted eran comunes y usted las aceptaba porque la persona le dice, es que yo así soy. No, yo así soy, así. ¿Quién me va a cambiar? Nadie me va a cambiar. Pero usted sabe, cuando usted ya empieza a andar en las cosas de Dios, usted no busca honrar al hombre. Usted dice, lo que estoy haciendo realmente estoy honrando a Jesucristo. Con lo que estoy haciendo estoy dando un buen ejemplo en mi casa, a mis hijos. Entonces de eso se trata. Por eso Jesús dice, y la verdad los hará libre. ¿Cuántas personas se han sometido a hacer cosas que en el momento tal vez les dieron más dinero o les dieron un ascenso en su trabajo, y que a la larga usted ahorita los va a ver presos porque se metieron en cosas que no eran correctas? Un corazón alejado de Dios va a hacer cualquier cosa por conseguir lo que cree que le conviene. Solo en Dios usted va a saber que lo que usted quiere es correcto o no es correcto. Yo tuve una experiencia con personas que hay cosas, y por eso se lo digo, tanto la persona que cree en Dios como la que no cree está expuesta si su corazón realmente no está cerca de Dios, que le llaman a lo malo bueno, y en su corazón alejado le dicen estrategia a algo que no es correcto. Entonces Jesús le dice, permanecer en mi palabra. ¿En cuál palabra? En el mapa de vida que Él nos dejó, que es la Biblia, donde Dios le dice cómo tiene que ser usted, realmente cómo se tiene que comportar. No llamemos bueno a lo que es malo y malo a lo que realmente es bueno. Estamos en una sociedad donde se celebra cuando las personas hacen cosas malas y le dicen que es inteligente, que hace cosas que otros no son capaces de hacer, y al honesto, al correcto, al que trata de hacer la cosa bien, se le dice que no es inteligente. Yo lo invito y apréndase Juan 8, 31, 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad los hará libre. ¿De qué verdad hablaba Jesucristo? Lo invito a que, obviamente más adelante nosotros vamos a ir así desgranando cada versículo de la Biblia para que usted vaya conociendo, pero usted desde su casa, vuelvo y le repito, agarre esa libretita, anote y empiece a buscar aunque sea un versículo al día y va a ver cómo Dios va transformando su vida. A continuación le vamos a presentar un testimonio del señor Miguel Vergara. Usted va a conocer realmente lo que es la sanidad. Cómo en este testimonio usted se va a dar cuenta que a veces nosotros confiamos en lo que tenemos a mano. Yo confío si tengo dinero para pagar un hospital. No, es que mi amigo aquel me va a ayudar a resolver este problema, aquel me va a conseguir el medicamento. Y al que es el dueño de su vida, al que le dio ese soplo de vida para que usted estuviera ahorita viéndome, que yo estuviera aquí con este programa, a él, ¿qué le pedimos? ¿Cómo desarrollamos esa dependencia que realmente tenemos en Dios si confiamos lo que según nosotros hemos hecho en nuestra propia fuerza? Yo le invito a que siempre le voy a decir lo mismo, no es igual un corazón dispuesto. Apague su celular, dígale, Señor, ¿sabes qué? Te voy a regalar este tiempo para ver qué me quieres decir. ¿Se ha fijado que cuando vamos a una reunión importante o una reunión a una entrevista de trabajo, apagamos el celular? Porque aquella persona que está enfrente de nosotros haciéndonos esa entrevista de trabajo o en una reunión importante para nosotros es que no nos vaya a ver que contestamos el celular, porque él demanda educación. Porque cuando se trata de Dios, clink, suena el teléfono y estamos, no, regálale este tiempo a Dios y dígale, Señor, yo realmente quiero saber qué tú me quieres enseñar, qué es el mensaje que me quieres dar. Entonces yo le invito a que vea este testimonio, ponga su corazón a los pies del Señor para ver qué Dios nos quiere decir en este testimonio, que como les digo, es un testimonio fuerte en el tema de sanidad.
Así que lo invitamos a ver el siguiente testimonio. Muy buenos días, amigos de Honduras. Mi nombre es Miguel Vergara y hoy con mucho placer me han invitado a compartir con ustedes mi testimonio. Quiero contarles que mi edad son 50 años, soy panameño y vengo de una familia muy humilde. Mi padre era un hombre campesino que solo había podido llegar hasta tercer año de secundaria debido a que las limitaciones familiares lo habían obligado a que tuviera que ayudar al resto de la familia. Eran 8 hermanos y como eran pocos adoptaron a uno más. Así pues, amigos, mi padre decide mudarse a la capital de mi país, conoce a mi madre en una planta de fabricación de zapatos. Él era el gerente de mantenimiento, mi madre era la secretaria de la gerencia. Y así forman un hogar y nacen 3 hijos, yo soy el segundo de 3, mi hermano menor murió a muy corta edad. Y yo empecé mi vida en un matrimonio que pensaba que tenía las cosas muy normales, ¿no? Quizás la primera señal de que mi familia no era muy normal fue cuando empecé a ver a mi madre llorando un día en la sala. Ella lloraba y decía que se iba a divorciar de mi papá. Lo había encontrado en una de sus tantas infidelidades. Mi padre, un hombre muy, muy infiel, se había criado en un hogar machista. Había decidido engañar a mi mamá y parece que no había sido la primera vez. Mi madre contaba ese día de las múltiples infidelidades. Estas infidelidades llegaron a tal nivel que mi padre un día decidió salirse de casa. Se fue a vivir con una muchacha mucho más joven que él. Y 9 meses después regresó a casa diciéndole a mi mamá, mira, yo a ti no te amo, pero yo sé que voy cuesta abajo en mi rodada. Esta muchacha decíamos en Panamá, lo había desplumado, le había quitado hasta el último peso que tenía encima. Y le había dicho a mi madre, mira, yo a ti no te amo, pero sé que ninguna de estas chiquillas me va a cuidar cuando yo sea viejo. Y tú sí. Así que simplemente regresó a casa. Era como decirle a mi mamá, eres la empleada doméstica. Yo solo me interesa que me laves, que me cocines y no tengo otro interés en ti. Yo no sé si te puedes imaginar, amigo, lo difícil que puede haber sido para una mujer el sentir que la despreciaban. Y mi madre se convirtió en una mujer profundamente amargada, una mujer enojada con la vida. Y yo solo pude ver esa relación de amor y odio que había entre mi padre y mi mamá. Con el tiempo yo empecé a sentir un distanciamiento de ambos, de mi padre porque le perdí el respeto, estaba ofendiendo y lastimando a la mujer que yo amaba, y de mi madre por lo difícil que se había convertido relacionarnos con ella. Siempre estaba enojada. Crecí y fui a un colegio religioso donde me convertí en lo que uno podía decir un buen muchacho. Era un hombre que se graduó como encargado de un grupo cristiano de jóvenes, encargado de la banda juvenil. De una u otra forma terminé siendo el presidente de los graduandos y uno podía entender que era un buen muchacho. Cuando salí del colegio, simplemente al venir de un colegio de solo varones, empezaron las fiestas, el licor, empecé a conocer mujeres y me envicié en el sexo. Empecé esa carrera de destrucción que nos acompaña entre alcohol y sexo. Tengo que contarte que era algo que yo no conocía y como no tenía mis valores y mis principios bien fundamentados, producto que eso era lo que había visto a mi padre hacer y empecé a hacer lo mismo que él hacía. Con el tiempo me caso, tengo mi primer hijo, un muchacho hermoso, lleno de ilusiones, pero como yo tenía desenfocadas mis prioridades, terminé separándome de su mamá. Ya teníamos una empresa que se había vuelto próspera en el rubro de los equipos médicos y vaya, abandoné a mi hijo. Abandoné a mi hijo de una forma muy cruel, porque a pesar de que lo veía, mi corazón no estaba ahí. Mi niño se volvió un muchacho introvertido, sufrió mucho bullying en el colegio, producto de este abandono. Y caramba, fue muy difícil para él crecer. Yo pude ver, en el tiempo pude ver las cicatrices que esto produjo en su vida. Y caramba, uno puede pedir perdón, puede arrepentirse, pero las consecuencias de los actos que hacemos, de las cosas que cometemos, nos siguen persiguiendo después. Así pues, conocí a una buena mujer. Después de eso, pensé que podía restaurar mi vida. Ella venía saliendo de una relación donde la habían lastimado mucho.
Y yo venía con mi maleta del divorcio, porque no te creas que cuando empieza un divorcio uno llega lleno de motivos y lleno de razones, pero empieza la balacera, ¿no? Ambos disparan para todos lados y cuando uno sale, sale lleno de las heridas, cicatrices producto del divorcio. Así llegué yo a mi nueva relación, mi futura esposa con su maleta de problemas de su relación anterior y yo con mi divorcio. No nos llevábamos bien, teníamos muchos conflictos, ella muy dominante, yo también. Yo un hombre muy iracundo, era un hombre que andaba armado, un hombre que en más de una ocasión perseguía a otros y le puse una pistola en la cara a otros, producto de mi ira. Y ella con muchos resentimientos. Así tratamos de fundar una relación, pensando que podíamos ser felices llenándola de cosas. Decía un buen amigo, pero esas cosas cuando las comprábamos, en el momento en que se iba el olor a nuevo, volvía todo a ser igual. Entonces simplemente no éramos felices. Pensamos que si teníamos un hijo, eso podría reemplazar en nuestra relación lo que no llenaba, lo que necesitábamos, el vacío que había. Y tenemos a nuestro segundo hijo, pero todo sigue exactamente igual. Para ese momento, mi madre, una mujer que la mantenía yo, decía, a una sana distancia, empezó a perder peso de una manera muy acelerada, a tal punto que en esa pérdida de peso empezamos a notar que su vientre crecía. Se le hizo una resonancia magnética y esa resonancia magnética nos llevó al diagnóstico de que mi madre sufría de un cáncer de páncreas. Recuerdo que esa noticia nos agarró por sorpresa, no lo esperábamos. Con los resultados de ese cáncer fui a un hospital privado, a uno de los mejores de mi país. Hablé con el dueño por el tipo de negocio en que estábamos, nos conocíamos bien. Y este hombre que tenía especialidad en radiología mira los resultados y me dice: Miguel, mira, no hay nada que hacer, es evidente el cáncer, tiene un cáncer en el cuerpo del páncreas y tu madre no va a salir de esta. Y de verdad el diagnóstico que te dijeron que iban a ser 3 meses de vida es real. Tu madre le queda un mes de buena calidad de vida y de iba a morir. Yo le decía: mira, quiero que me digas cuál es el mejor hospital, cuál es el mejor médico. Me dice: no, Miguel, no hay nada que hacer. Y así pues, amigos, tuvimos que tomar la decisión de no hacer nada. Y vimos a mi madre cómo se iba consumiendo poco a poco. Y esa semana en que mi madre agonizaba, me encontraba yo viviendo en su casa porque habíamos tomado la decisión de mudarnos allí, porque no sabíamos en qué momento mi madre iba a fallecer. Te cuento que estando allí me llegan unos estados financieros de la empresa y curiosamente, amigos, tenía yo el dinero suficiente para comprar un hospital, pero simplemente no había nada que pudiera hacer porque mi madre estaba agonizando. Y allí, amigos, tengo que contarte que entendí, viendo a mi madre agonizando, que el dinero no compra las cosas importantes de la vida. Y fue un choque muy fuerte, un choque porque yo que creía que todo lo podía resolver con dineros, todo lo podía resolver con amistades y amigos, con influencias o con mi propia autosuficiencia, me di cuenta que no lo podía hacer. En esos días, un socio de una empresa que habíamos fundado 16 años atrás, una empresa que se había convertido en la más fuerte en el rubro de los equipos que vendía, se acerca a mí y me dice que quería hablar conmigo, que había unas acciones de tesorería que habíamos comprado unos accionistas anteriores y que él quería que se las endosáramos a él porque él había trabajado mucho. Yo no entendía por qué me lo pedía, pero poco tiempo después pude comprobar que esas acciones las quería porque él había vendido la empresa a espalda del resto de los socios. Y lo que estaba tratando era sacar una mejor tajada en la operación. Entramos en un pleito terrible, pero el proceso de venta lo había hecho de tal forma que si no lo hacíamos como él lo quería, se caía. Y ya nos habíamos dado evidentemente cuenta que no podíamos confiar el uno en el otro, así que decidimos vender. Recuerdo que el día de la venta de la empresa lo hicimos en oficinas separadas porque simplemente nos íbamos a matar. Tenían seguridad en las puertas y estábamos los socios en distintos lugares. Vendimos y nos fue súper bien en la venta, pero salí realmente enojado y te cuento que enojado porque había sido un sueño de mi vida crear esa empresa, venderla de buena forma y era como el momento de celebración, pero había sido tan sucia la forma en que se vendió que salí lleno de enojo, resentimiento producto de eso.
Pensé que bueno, ya habían pasado todas las cosas malas que me podían pasar y simplemente un par de semanas después estaba desayunando con mi esposa cuando íbamos de regreso al carro, un domingo era, en la mañana. Mi esposa viene caminando al lado mío y de pronto se rezaga un poco y cuando la miro la veo de verdad asustada, la veo aterrorizada realmente, porque había tenido una sensación donde había como perdido la sensibilidad en su pierna, sentía que su pierna no existía y sentía que se iba a caer. Yo la ayudo, vamos al automóvil, no sé si eso demoró unos segundos o minutos, y de ahí terminamos yendo a un hospital. En ese hospital le hacen una resonancia magnética, le hacen un CAT cerebral, y encuentran que tiene una lesión en el centro del cerebro del tamaño de una moneda de 25 centavos. Y wow, te puedes imaginar una lesión en el centro del cerebro donde no puede llegar un cirujano. Y nos dicen, tienes que hacerte ahora una resonancia magnética porque hay que ver si esa lesión es expansiva y qué tan rápido se está expandiendo. Cuando hacemos la resonancia magnética nos dicen, no es un tumor cerebral, es un derrame cerebral. Entonces corremos a hacerle un nuevo procedimiento, se llama angiograma, y meten un catéter por la ingle, lo llevan al corazón y de ahí llega al cerebro. Y cuando ese cirujano sale del procedimiento nos dicen, no era un derrame cerebral. Creemos que es una malformación arteriovenosa. Empezamos unas investigaciones y encontramos un instituto en Houston y habíamos decidido llevar a mi esposa a Houston para que le hicieran un procedimiento, se llamaba radiocirugía. Cuando estamos haciendo otros exámenes nos dicen no, tampoco es una malformación arteriovenosa. Y así, amigos, una historia muy larga y muy difícil, fueron muchos meses, tomó un año en hacerse pruebas y pruebas que simplemente en un momento terminaban diciéndonos que ese no era la enfermedad. El neurólogo encargado del caso decide que él quiere hacer un procedimiento que implica sacar líquidos cefalorraquídeos de la columna vertebral para mandarlo a un laboratorio genético. Internamos a mi esposa en el hospital, le hacen la extracción. Yo no sé si tú recuerdas las jeringas que se usan para inyectar pavos. Bueno, 2 jeringas de esas le sacaron a mi esposa de la columna vertebral. Recuerdo que el día que hicieron ese procedimiento, ahí me derrumbé. Tengo que contarte que no pude más con la ansiedad, con la tristeza, con el dolor que me producía todo esto. Y recuerdo que por primera vez miré hacia arriba, porque los hombres normalmente, mientras creamos que tenemos las cosas resueltas, mientras los recursos financieros, mientras nuestras influencias, mientras nuestra propia autosuficiencia dice que tenemos la capacidad de resolver las cosas, no pedimos auxilios. Pero mi orgullo inclusive en ese momento no me permitía doblegar cuando miré al cielo, pedir ayuda, sino que lo que hice fue que miré al cielo para reclamar, miré al cielo para decirle, no entiendo lo que estás haciendo, yo no soy una mala persona, mi esposa no es una mala persona. Si hay algo malo que yo tengo es que soy infiel, pero aparte de eso no soy mala persona. No entiendo por qué te has ensañado con nosotros, por qué nos has mandado tanta enfermedad y tanto problema. Y no pedí auxilio, ni siquiera pude pedir perdón en ese momento, todavía no estaba listo mi corazón. Recuerdo que producto de los resultados de ese análisis, nos dice el médico que mi esposa sufría de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema inmunológico, incapacitante, degenerativa, progresiva e incurable para la ciencia. Nos dicen, tu esposa perdió la capacidad de caminar en algún momento, así que es posible que su sistema motriz se vea afectado muy pronto y ya pierda la capacidad de moverse. Así que en algún momento tu esposa va a dejar de caminar. Como había perdido intermitentemente la visión, es posible que quede ciega. Es posible que pierda la capacidad de digerir alimentos, es posible que pierda la capacidad de caminar, pierda la capacidad de respirar y en algún momento su corazón va a dejar de latir. Ese era el escenario, un escenario triste, dantesco, y con mucho temor nos enfrentamos a él. Recuerdo que el día que a mi esposa le dicen lo único que se puede hacer por ti es inyectarte un medicamento que se llama interferón. Es un medicamento que te tienes que inyectar todas las semanas. Ese medicamento, una enfermera va a ir a tu casa y te va a enseñar cómo ponértelo. El día que teníamos la cita para que una enfermera, fuera a enseñarle a mi esposa a inyectarse el medicamento, ese día llegan unos ladrones en una motocicleta a asaltar mi compañía. Pensaban que pagábamos la planilla en efectivo, cosa que no era cierta, así que lo único que pueden llevarse son los celulares de los colaboradores. Pero uno de los colaboradores decide que él va a perseguir a los ladrones, toma un auto de la empresa
y sale. Cuando yo me doy cuenta, yo estaba en otro piso, así que no me di cuenta de lo que pasaba. Cuando bajé y pregunto, me dicen que no había pasado a mayores, que solo se habían llevado los celulares, pero que uno de los colaboradores, Jorge, había decidido perseguirlos. 20 minutos después estamos recibiendo una llamada de un hospital cercano donde nos informan que Jorge había entrado a la sala de urgencias con un disparo en la cabeza. Parece que sí había alcanzado a los ladrones, pero se había llevado la peor parte en este incidente. Y así un par de meses después Jorge estaba muriendo producto de las heridas de ese disparo en la cabeza. Y así llego yo a una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Desesperanzado, amigo. Realmente triste, no podía dormir. Creo que el nivel de ira estaba a otro nivel. Enojado de verdad con el mundo, enojado con la Biblia. Enojado con la vida, enojado con Dios por lo que nos sucedía. Y te tengo que contar que se para un hombre, ese hombre llega a ese capítulo y da una visión. Yo lo desprecio porque no me interesaba lo que decía. Pero el hombre que da el testimonio, como esto que estoy haciendo yo hoy, compartiendo mi vida, empezó a hablar de las cosas que había hecho, del mal ser humano en que se había convertido. Era un hombre que se había divorciado, había tenido problemas con sus hijos, se parecía a mi vida. Y recuerdo que ese hombre dice, mi vida cambió el día que puse a Jesús en el medio de ella. Y esto me movió al piso, porque los hombres de negocio no hablamos de Dios, hablamos de negocios, hablamos de trabajo, hablamos de deportes, hablamos de mujeres, pero no hablábamos de Dios. Entonces este hombre que era de un apellido de alcurnia en mi país, este hombre que era un empresario importante, banquero, hablaba de esto. Entonces yo sabía que este hombre tenía certidumbre, tenía credibilidad. Entonces cuando lo escucho hablar de esto, eso me deja como fuera de balance. Salgo de esa reunión, pero te tengo que contar que salí de esa reunión con paz. Yo que no dormía, ahora podía dormir bien. Y empecé a asistir a esas reuniones sin estar muy claro por qué lo hacía. Empecé a asistir a esas reuniones, muchas veces estando en mi oficina decía, ¿qué estarán haciendo estos tipos medio locos hoy? Yo no voy a esta reunión, pero me encontraba apagando la computadora, tomando las llaves, montándome en el auto, dirigiéndome a las reuniones de los locos, sin entender por qué. Recuerdo que empecé a asistir con cierta frecuencia a los grupos y un buen día me dicen, mira, queremos que participes más activamente como parte de la junta directiva del grupo. No lo hacían porque yo era buena gente, no te equivoques, era porque eran solo 5 en esas reuniones y necesitaban a alguien más y me apuntaron. Así que empecé yo a participar y me dicen tienes que participar en un seminario obligatorio si formas parte del grupo dirigente, es obligatorio que participes en el seminario, así que me comprometo a ir. Voy a ese seminario y en ese seminario muy especial hablan de la familia, hablan del perdón, hablan de lo que es ser un hombre de valor y me doy cuenta que a medida que van transcurriendo las horas de ese seminario empiezo yo a aplazar todas las materias. Si hubieran habido exámenes, hubiera perdido el año en ese examen. Y empiezo a darme cuenta que mi vida no era tan perfecta y tan buena como yo pensaba que había sido. Estaba pensando, a pesar de que mi esposa estaba enferma, en divorciarme de ella, porque no la soportaba la relación que teníamos. Y salgo de ahí totalmente convencido de que esa no era la vida que yo quería seguir viviendo. En un momento alguien ora por mí en esa reunión y tengo mi encuentro personal con Jesús. Y tengo que decirte que muchas personas dicen que sienten que Dios los tocó. A mí me pegó con un bate en la cabeza y sentí que no quería esa vida que tenía. Llegué a casa llorando, le pido perdón a mi esposa. Mi esposa no entendía por qué le pedía perdón. Mi esposa no sabía qué era lo que me sucedía. Le pedía perdón a mis hijos y estaba profundamente conmovido. Ella decide 2 días después participar en un grupo de damas porque había quedado muy curiosa qué era lo que le había pasado a su esposo. Porque ese tipo arrogante, egocéntrico, furibundo muchas veces, no pedía perdón. Entonces ella no sabía qué hacer, no sabía cómo lograr que su esposo tomara nuevamente el control de las cosas. Así que un esposo que pedía perdón estaba fuera de lo que ella podía entender. Así pues, amigos, mi esposa se encuentra en esas reuniones de damas. Pocos días después está participando en Susael y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas realmente.
Mi esposa era una mujer que había sido abandonada por su papá muy joven. No había llegado a nacer cuando su papá se había ido a pelear la guerra de Vietnam. Y no lo había vuelto a ver hasta que cumplió 19 años. A esa edad ella se lo encuentra en un funeral y este hombre la trata como cualquier otra persona en el funeral, y eso lastimó profundamente el corazón de mi esposa. Dijo que no lo iba a volver a ver y con el tiempo se desconectó de su padre. Recuerdo que una mujer de esta organización le preguntó cómo se llevaba ella con su papá y mi esposa le cuenta que simplemente ni bien ni mal, ella no tenía ninguna relación con él, le daba igual si vivía o moría, si estaba bien o no, o sea, simplemente había una total indiferencia de su parte. Esta amiga le dice, mira, Guadalupe, si eso es lo que sientes, entonces lo que tienes es resentimiento en tu corazón. Y aquí entendimos que uno tenía que honrar a papá y a mamá, y cuando uno dice honrar a padre y madre, se refiere a cuidarlos, protegerlos, y mi esposa no hacía eso. Y entendió que tenía que resolver eso. Esta amiga le dice, tienes que pedirle perdón y perdonarlo también porque te abandonó. Así que nos dirigimos un buen día a la provincia donde vive mi suegro. Ahí llegamos a su casa, 2 desconocidos. Mi esposa le dice, papá, quiero pedirte perdón porque no te he cuidado, porque no he estado preocupada de ti. Y hoy entiendo de que yo debo honrar a padre y madre. Y te perdono porque nunca has estado ahí, porque nunca has sido un buen padre. Recuerdo a mi esposa llorando, a este hombre llorando, un extraño para mí. Y los invito a almorzar, como un poco para romper esa circunstancia. Lo dejamos nuevamente en su casa y vamos a Panamá. Regresamos a la ciudad capital, que es donde nosotros vivimos. Allí en casa, unas 3 semanas después, recuerdo a mi esposa diciéndome, estoy preocupada por mi papá. Te tengo que contar que a mí me sorprende, tengo que contarte que no lo entendía. Yo no había entendido que ese proceso de perdón entre mi esposa y mi suegro habían cambiado la relación de indiferencia, de odio y resentimiento en una relación de amor. Simplemente mi esposa en este momento era una mujer que ahora amaba a su papá y su padre la amaba a ella. Yo salí de viaje por asuntos de trabajo en esta organización y simplemente estando en otro país mi esposa me llama y me dice, creo que mi papá está enfermo, creo que mi papá le dio otra isquemia cerebral porque siento que cuando habla muy enredado. Así que ella decide viajar a la provincia donde vivía mi suegro, lo lleva al hospital, me pregunta si podíamos pagar los gastos que implicaban los medicamentos y demás de esta visita médica. Le digo que sí, que evidentemente el dinero es para cuidar a la familia, así que simplemente mi esposa habla con mi suegro, lo lleva al médico y allí en el médico terminan haciéndole una serie de exámenes. Cuando van de regreso a casa después de los exámenes, mi suegro le dice a mi esposa, hija, tú me quieres mucho. Mi esposa le dice, sí, papá, yo te quiero mucho. Y él le comenta, sabes, eres la única persona que se preocupa por mí. Mi suegro tenía como 5 hijos en ese momento y a todos los trataba de la misma forma. Y parece mentira, hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Todo lo que siembras es lo que vas a cosechar. Si siembras manzanas no vas a cosechar mangos, no puede ser. Y si tú siembras un grano de maíz, crece una plantita que te entrega una mazorca que da cerca de 250 a 300 granos de maíz. Así que si tú siembras poquito, cosechas mucho. Si siembras lluvia, cosechas tempestades. Y era lo que había sucedido en la vida de mi suegro. Había sembrado desamor y estaba recibiendo rechazo de parte de sus hijos. Así pues, ese día mi suegro le dice a mi esposa, hija, yo también a ti te amo. Mi esposa dice, quité la cara para no llorar delante de él, pero yo había estado esperando una palabra de aliento de ese hombre durante 39 años. Recuerdo que unos días después estábamos en un hospital, estábamos haciéndole una resonancia magnética de control a mi esposa, porque ya llevábamos 4 años viviendo con la enfermedad. Ese día yo oraba diciéndole al Señor, Señor, te pido que mi esposa sea sana, te pido una confirmación de su sanidad, porque a pesar de todo lo que nos habían dicho, mi esposa no había evolucionado su enfermedad como decían los médicos que debía evolucionar. Estaba bien, a pesar de que en ese momento ya tenía 3 lesiones en el cerebro. Pero una cosa era lo que aparentaba y que lo que decían los médicos, eso era una realidad, pero la verdad era que mi esposa no estaba como decían los médicos que debía estar. Y recuerdo que le llevamos los resultados al neurólogo y el neurólogo nos dice, aquí hay algo raro.
esas 3 heridas que tenía tu esposa en el cerebro ya no están abiertas, ahora son cicatrices. Y le preguntamos, doctor, explíquenos cómo ha sido una cicatriz. Nos dice, cuando tú te cortas una mano, ¿qué termina pasando? Terminan saliéndote en el momento que te curas una cicatriz. Eso es lo que tiene tu esposa. Quiero repetir el examen del nervio óptico, quiero repetir el examen del sistema inmunológico, a ver cómo está su sistema nervioso central, su ojo, y cómo está su sistema inmunológico. Y cuando regresamos con los resultados, resulta que su nervio óptico, ella había perdido la visión momentáneamente varias veces, ya teníamos unos resultados que decían que el nervio óptico estaba muy atrofiado. Y cuando regresamos con los exámenes decía ahora que el nervio óptico estaba totalmente normal. Y que su sistema inmunológico, que estaba loco por años, ahora estaba totalmente normal. Y nos dice el médico, mira, ese medicamento que te inyectabas, el interferón, que era el medicamento que te mandábamos para que la enfermedad no avanzara, ya no te lo puedo seguir mandando porque no hay una sola justificación clínica para seguir inyectándote el medicamento. Y recuerdo que le pregunto, doctor, ¿y esto es normal? Y dice, no, esto no es normal, para nada lo es. Pero hay cosas que pasan, y él trataba de buscar una explicación, simplemente me dice después, yo tengo cerca de 300 pacientes muertos de esclerosis múltiple y cerca de 300 pacientes vivos con esclerosis múltiple. Y esta es la segunda vez que yo veo que simplemente la enfermedad se fue, desapareció. Y hoy, amigos, cuando la medicina no tiene una explicación, cuando la ciencia no tiene explicación, cuando el razonamiento humano no tiene una explicación para las cosas, solo te puedo decir que se llaman milagros. Y eso fue lo que nosotros recibimos. El milagro de la sanidad en la vida de mi esposa. Y tengo que contarte que de eso es de lo que te vengo a hablar el día de hoy. De lo sobrenatural de Dios. Yo hoy tengo que contarte qué es lo que nos ha estado acompañando desde el día que decidimos poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Yo recuerdo tener un buen amigo. Este amigo nos habíamos distanciado mucho, era mi compadre. Había ya meses que no nos hablábamos y simplemente un buen día salgo de una reunión y decido llamarlo. El día que tomo esa decisión de llamarlo, al contestarme me dice, le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, muy bien, yo estoy muy bien, le digo. ¿Y tú cómo estás? Me dice, estoy muy mal, me contesta. Tengo muchos problemas. Yo le digo, mira, yo estoy yendo a unas reuniones de un grupo de tipos medio locos, se llaman Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, y en esas reuniones te enseñan cómo entablar una relación personal con Dios. Y este hombre me contesta, mira, yo estoy interesado, puedo ir. No lo logré invitar, él se invitó solo. Y solo para ponerte en contexto, este era el amigo de parrandas, de mujeres. Jamás había habido una conversación espiritual ni religiosa entre nosotros. Él asiste a las reuniones, yo iba 1 por semana, él iba 3 por semana. Y yo entendí, este tipo está bien fregado, ¿no? Un par de meses después, cuando él va a su seminario y empieza a contar su testimonio, dice, ese día que recibí tu llamada, ese día que recibí la llamada estaba escribiendo mi carta de suicidio. Porque había entendido que ya no podía seguir, que la empresa, una empresa que movía muchos millones de dólares, había quebrado, lo había perdido todo, había perdido su casa y sabía que ya no podía sobrevivir. Entonces en su confusión, en su engaño, pensó que la única manera era quitarse la vida y hacer pasar su suicidio como una muerte natural para que el seguro de vida que tenía, un seguro de muchos millones, diera dinero suficiente para que su familia saliera de la quiebra donde él estaba. Y contaba ese día que en el momento en que recibió la llamada decidió poner en suspenso su suicidio y guardó esa carta que estaba escribiendo en un cajón y nunca más tuvo ese pensamiento. Tengo que contarte que es un hombre ahora que ha ayudado a muchas personas, participa en esta organización y su familia y él han sido restaurados. Yo tengo que contarte de que esto que empezamos a vivir se volvió siendo lo más normal. Lo más normal es que cosas buenas nos pasaran. Lo más normal era que lo sobrenatural de Dios nos acompañara. Te cuento que un día mi padre empezó a tener fiebres. Unas fiebres medias raras, unas fiebres medias locas. Y en medio de esas fiebres decide irse a hacer unos exámenes. El médico le manda un ultrasonido. Le encuentran un cáncer en los riñones. Le dicen tienes que hacerte un CAT de urgencia. Lo programa para un día lunes. El fin de semana va a casa con mi familia
almorzar y cuando terminamos de comer, curiosamente no estábamos preocupados. Y tú dirías, ¿cómo puede ser si tu madre murió de cáncer? ¿Cómo puede ser si tu padre era un sobreviviente de cáncer? Que te den un diagnóstico de cáncer y estés tranquilo. No te lo puedo explicar. Vivíamos con una paz y una tranquilidad que sobrepasaba cualquier entendimiento. Ese día, cuando terminamos de comer, le decimos, papá, ¿quieres que hagamos una oración? Porque aquí entendimos que uno puede orar por los enfermos y los enfermos se curan. Y ese día decidimos orar por mi padre y una oración muy sencilla, porque créeme que nosotros no somos profesionales de la fe, somos hombres comunes y corrientes. Y tomamos las manos de mi padre y le decimos, Señor, hoy te pedimos que le des unos riñones nuevos en el nombre de Jesús. Amén. Una oración muy sencilla. Y te cuento que al día siguiente mi padre está en el hospital. A mi padre es que se llama Epimenides, le dicen Pime. Pime estaba en el hospital y se encuentra el director de radiología, un viejo conocido. Le dice, ¿qué haces aquí, Pime? Y le dice, mira, vengo a hacerme un ultrasonido, un CAT, porque me encontraron un tumor. Le dice, caramba, yo mismo te lo hago. Entra a la sala, le hacen el CAT y cuando sale el médico le dice, no te vayas que te voy a entregar los resultados. Minutos después le dice, ¿quién te dijo a ti que tú tenías un tumor en los riñones? Dice, bueno, es que yo me hice un ultrasonido y aparecía en ese ultrasonido que tenía un tumor. Le dice, a ver qué hospital brujo o qué equipo viejo y descalibrado usaron para hacerte ese ultrasonido, porque no tienes nada. Le dice, padre, no sé qué decirte porque me lo hice en este mismo hospital. El médico no salía del asombro de que se hubiera hecho el examen en ese lugar. Empiezan a comparar las imágenes y los resultados del ultrasonido con cáncer. Y ahora tenía un CAT que decía que no había nada. Y simplemente no había una explicación. Nuevamente, cuando no existe explicación en la ciencia, no hay explicación en lo racional, en lo humano, solo se le puede atribuir esto aquí a Dios. Y otra vez habíamos recibido un milagro de sanidad en nuestras vidas. Ahora en medio de esta enfermedad, del COVID, de la pandemia, tenía a mi hijo en Barcelona estudiando. Y en medio de todas estas circunstancias, algo en mi corazón empieza a hacerme sentir que necesitamos hacer algo, que yo tengo que sacar a mi hijo de allá. Y empezamos un proceso y yo empiezo a decirle a mi hijo, quiero que compres tu boleto de regreso para mañana. Me dice, papá, no hemos terminado la universidad. Le digo, no importa, necesito que te vengas ya. Empezó él a tratar de cambiar su boleto y simplemente ya las aerolíneas no contestaban las líneas telefónicas. Recuerdo que le digo, déjame yo intentarlo acá, cambiarte tu boleto. Cuando logro contactar a la aerolínea me dicen, mire, usted puede comprar el boleto con su tarjeta de crédito, pero él no va a poder volar en 48 horas. Y yo le decía, hijo, yo no sé, siento muy fuerte en mi corazón que tienes que venirte ya. Compra tú el boleto. Cuando se mete a comprar el boleto, los boletos de una vía costaban $2,000. Me dice, papá, esto es muy caro, no podemos comprar ese boleto. Mejor me voy el domingo. Estábamos hablando un jueves, mediodía. Y le digo, no, tú tienes que regresarte mañana. Hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude en estas circunstancias. Y recuerdo muy bien que mi hijo intenta comprar el boleto nuevamente y cuando está en el proceso de compra del boleto, salen unos boletos muy económicos, muy baratos. Pero cada vez que lo trataba de comprar, el boleto salía como vendido. Y empezó a intentarlo varias veces y nosotros orando por eso. Y de pronto logra tomar un boleto para el día siguiente. Me dice, papá, te dejo, voy a hacer maletas y tengo que comprar unas mascarillas porque salgo en la madrugada del día siguiente. Mi hijo llega a Panamá y en el momento que su avión aterriza ya habían declarado estado de emergencia en España. Al día siguiente cierran los aeropuertos de España y el aeropuerto de Panamá seguidamente queda cerrado. O sea que de puro milagro mi hijo pudo estar con nosotros durante todo este periodo de la cuarentena. ¿Y qué te puedo decir? Sí cambió algo. Cuando uno pone a Dios en el centro de su vida, Él hace la diferencia en tu vida. Hoy yo puedo decirte que sé que puede haber temor. Panamá hay cerca de 19,000 personas enfermas. Estamos llegando a los 500 muertos. Una economía que se está destrozando, muchas empresas cerradas. Mi empresa está cerrada hace 3 meses. Hacemos teletrabajo, pero nos dedicamos a instalaciones de equipo médico. Entonces, mientras no nos permitan entrar nuevamente a los proyectos en construcción, no podemos entrar. Pero te cuento que duermo perfectamente cada noche. Porque decidí poner a Jesús en el centro de mi vida. Entendí que ese Jesús que me habían dicho que estaba muerto, que estaba crucificado, no,
Hay un libro en Panamá que publican que dice, el man está vivo. Y entendí que es cierto, que es real, que está ahí, que está interesado en mí, que está interesado en ti, que está vivo. Y que no importa lo que estés viviendo en este momento, yo solo te puedo recordar lo que pasó a mi esposa. Le decían, vas a dejar de caminar. Mi esposa decía, no lo acepto. Le decían, vas a perder la capacidad de respirar. No lo acepto. Le decían, por todos tus estudios y demás, te van a dar migrañas y nadie te las va a poder quitar. Y mi esposa decía, no lo acepto. Pero curiosamente esa era su realidad. O sea, los exámenes médicos decían que esa era su realidad. Pero mi esposa decidió que esa no fuera su verdad. Y hoy me atrevo a decirte que no importa lo que esté pasando hoy, que no importa que los médicos digan que estás enfermo hoy, no importa que digan que tu empresa va a quebrar, que no vas a salir de las deudas que tienes, no importa lo que estás viviendo en este momento, no importa que parezca, esa es tu realidad, pero no es tu verdad en Cristo Jesús. Y hoy yo te quiero invitar, amigo, a que te atrevas a creer que se puede vivir mejor, que te atrevas a creer que sí pueden cambiar las cosas, que te atrevas a creer de que es real y que tiene interés en ti. Y hoy si tú estás mirando este programa de televisión, si estás escuchando este testimonio, no creas que fue por casualidad, sino porque hoy tenías un encuentro divino con Dios. Y no me malinterpretes, no es que yo me crea especial. Yo soy un tipo común y corriente, pero tengo un Dios muy especial. Es mi papá. Y Él te lo quiero presentar. Y te quiero pedir que por favor me acompañes en una oración. Es muy sencillo, solo se trata de atreverte a creer de que es posible, de que todo lo que te conté es cierto. Solo eso. No te digo que me creas, solo que te atrevas a creer en la posibilidad de que eso es posible, de que eso es cierto. Para mí todo empezó a cambiar el día que puse mi corazón en manos de Jesús. Y es muy sencillo. Y te invito a que me acompañes en esta oración. Te pido que cierres tus ojos y repitas conmigo. Señor, Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Reconozco a tu Hijo Jesús como mi único Señor, Dios y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanezcas en Él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mis estudios, mi trabajo, que se haga en ellos tu santa voluntad. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado y único Hijo, Jesús. Y ahora te pido que me des la oportunidad de hacer una pequeña oración por ti. Señor, yo te quiero pedir por cada una de las personas que hoy nos ven. No importa su razón, no importan los motivos, no importan las circunstancias. Lo único que es real es que tú estás con nosotros. Y hoy los quiero bendecir en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Dios. Amigos, de verdad ha sido un placer compartir con ustedes. Les mando un saludo y un abrazo a la distancia desde Panamá y que tengan un excelente día. ¿Qué le pareció ese testimonio de don Miguel Vergara? Hay una parte que a mí me impactó mucho y dijo que cuando su mamá estaba enferma de cáncer, él dijo, me llegó un estado financiero y yo tenía el dinero para comprar el hospital, pero no la salud de mi madre. Eso nos pasa muchas veces cuando nosotros creemos que es lo material lo que realmente nos hace feliz. Claro, Dios quiere que usted luche por esos sueños que usted tiene, por las metas que usted tiene. Pero realmente esta pandemia que Él enseñó a usted y a mí, que lo más valioso no es lo material, es tener salud, seguir cubiertos con la sangre de Cristo y gracias a Dios los que no nos hemos enfermado, gracias a Dios que Él nos ha protegido. Pero que el dinero no es suficiente. Ahorita hay gente que no puede conseguir oxígeno, que no puede ir a un hospital aún teniendo un seguro médico. Entonces es Dios realmente el que nos da la salud y que nos da la vida. ¿Por qué no venir, llegar a los pies y decirle, Señor, yo quiero estar a tus pies todos los días?
todos los días de mi vida buscando qué es lo que me quieres decir, cuál es la dirección que tienes para mí, cómo realmente encuentro ese gozo en medio de esta crisis. Créame que el que está en Dios no es que no piensa que perdió su trabajo o que de dónde va a recibir dinero para pagar las cuentas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el que está en Dios sabe que Él tiene el control y que Él lo va a resolver. Si usted está en Dios, si usted no está en los caminos de Dios y todo lo que ha hecho, lo ha hecho dirigido de Dios, usted no se preocupe. Dios le va a dar la misma respuesta a su casa, usted no la va a perder. Dios le va a dar las alternativas. Ahora, hay muchas personas, y esto es bien importante, que cuando hacen un procedimiento para obtener un préstamo, hacen un proceso que es incorrecto. Y Dios se lo pasa, deje que pase. A veces, cuando nosotros hacemos de forma incorrecta cualquier procedimiento para lograr algo, a la larga, como no quisimos el no de Dios, como no nos gusta aceptar esa puerta cerrada, entonces pagamos las consecuencias de un mal proceder, y el mal proceder por mínimo que sea. Entonces yo lo invito a que todo lo que haga, si usted no hace cosas incorrectas, tampoco se preste para hacer una cosa incorrecta, porque la situación es la misma, es corrupción, hacer mentir, firmar un documento que usted sabe que lo que está diciendo no es verdad, y a veces después a los años miramos las consecuencias y tal vez Dios estaba protegiendo y preparando porque una situación de esta se venía, y todos estamos expuestos a perder cualquier cosa material, pero para usted siempre lo más valioso debe de ser estar cerca de Dios. Él es el que le da la salud, Él es el que le da gozo a su familia, Él es el que hace un hombre que ha sido infiel, lo vuelve fiel por amor a Dios. No somos las mujeres que cambiamos a los hombres o los hombres cambian a las mujeres. Es el amor de Dios que transforma a las personas. Yo espero que este testimonio haya sido de edificación para usted, y lo invito, ¿verdad? Antes de seguir, porque hay un tema que me pidieron que expusiera, es que usted entre a YouTube y nos busque por Un Café, Una Palabra, Reflexiones de Vida. Ahí usted va a ver la repetición del programa. Inscríbase y denle clic a la campanita, y usted ahí va a recibir cada vez que esté un programa nuevo, usted lo va a recibir y lo va a poder escuchar cuando uno pueda ver directamente el programa. Dentro de la fraternidad, ¿verdad?, hay un grupo de literatura. La fraternidad fue fundada por el señor Demo Chakarian. A lo largo de su vida y de su servicio a Dios, él escribió varios libros. Hay un equipo que es o capítulo de literatura, equipo de literatura dentro de la fraternidad, y ellos me dijeron que les expusiera los libros que están. Hay un libro que se llama La gente más feliz de la tierra, tenemos otro que dice Venid y exaltémosle, Una ola de avivamiento, Vida divina, y Una nueva ola de avivamiento en tus finanzas. Estos libros, y son cortitos, son pequeñitos, son baratos, usted los puede encontrar en la oficina principal de FINEC, usted lo encuentra en la página de Facebook. Usted va a ir conociendo cómo es el tema, por ejemplo, de las finanzas, cómo Dios le llama a usted a manejar sus finanzas en orden. Y a veces la gente cree, y aquí es un tema bien delicado, porque la gente dice, no, es que se roban el dinero. Entonces, la fraternidad a lo largo tiene varias situaciones, apoya a gente. Por ejemplo, en esta pandemia, y a mí me consta, hemos trabajado, y el señor Jorge Estrada, con nuestro director de comunicaciones, han apoyado a muchas personas que no tenían alimento. Entonces la gente dice, a veces dice, no, usted no le está regalando a Dios, y Dios es el dueño del oro y la plata, y lo que usted recibe es porque Dios se lo da. Entonces usted tal vez diga, no, bueno, regale una bolsa de arroz, regale una bolsa de frijoles, pero en esta época estamos llamados a la solidaridad. Pero en estos libros lo que usted va a encontrar es cómo Demo Chakarian llegó a lo que es ahora la fraternidad de hombres de negocios del evangelio completo. Hay mucha gente que dice que no somos de ninguna religión. No es que seamos ateos. Laica significa que independientemente si usted es evangélica, si yo soy católico, si el otro es testigo de Jehová, lo que usted aprende en la fraternidad es una relación con nuestro Señor Jesucristo. Cómo usted empieza a conocerlo, cómo se empieza a enamorar de ese hombre perfecto, santo, que Dios lo mandó en figura humana para que pudiera ser crucificado por sus pecados y por los míos, porque Él es santo.
ha sido santo y sin embargo a veces el perdón para nosotros es tan difícil. Y es algo que usted tiene que aprender a manejar, el perdón. Mire David, con todo el gran líder de la Biblia, que era un corazón perfecto ante los ojos de Dios, pecó, pero ¿qué hizo? Arrepentirse y pedir perdón. Y eso es lo que yo le invito a usted, y de eso se trata, ir enamorándose más de Cristo, de tener una relación con Él, una relación íntima con Él, y usted va a aprender a perdonar, porque si Él nos perdona cualquier tipo de pecado que nosotros cometamos día a día. Y hay algo bien interesante que usted va a encontrar en los Salmos de David, que David le dice: perdóname por los pecados conscientes, porque hay muchos pecados que lo hacemos conscientemente, aunque nos arrepintamos después, pero son conscientes, y aún así de los que cometo inconscientemente, porque una ofensa, una mala palabra, una mala expresión son pecados. Nunca vamos a llegar a esa perfección, pero Dios espera que en su amor nosotros tratemos de ser mejor cada día con el prójimo y a dar lo mejor de nosotros, a empezar a trabajar por esos tesoros eternos. ¿Qué son esos tesoros eternos? Es cada vez que una persona usted la invita y le dice: el Señor te ama, el Señor te quiere, y no los despreciamos, ya sea porque están en un vicio o porque están presos en una cárcel. Hay personas, y la fraternidad tiene eso, hay capítulos que van a trabajar con esas almas que están en la cárcel, que una sociedad las considera perdidas y que no valen la pena. Vuelvo y repito, Dios nos ama a todos por igual y no tiene preferidos. Habemos unos que tenemos por preferido a Dios, y eso es lo más importante. Usted va a encontrar ese gozo, usted va a encontrar esa paz. Le repito, ahí están los números de oración. No tenga pena. Usted llame si tiene problemas con sus hijos, si tiene problemas y quiere restaurar su matrimonio, si usted se le dificulta o quiere saber cómo pedir perdón, pida oración. Ahorita estamos manejando mucho el tema de la oración por sanidad, por muchas familias, y hemos visto personas de 80 años, personas jóvenes, que Dios las ha sanado. Entonces usted tenga esa fe y esa confianza, con la convicción de que la voluntad perfecta es de Dios, y nuestro tiempo aquí en la tierra, una vez que nosotros a los pies de Cristo hayamos cumplido el propósito que Él tiene en nuestra vida, Él sabe cuándo, el día y la hora. Y los que estamos en Él sabemos que es cierto, hay un dolor carnal, pero tenemos la paz y la felicidad de que los seres que amamos pasan a una vida mejor. Vuelvo y le repito, usted quiere ver este programa, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Un Café, Una Palabra, Reflexiones de Vida. Yo lo invito a que el próximo martes a las 2 de la tarde nos acompañe nuevamente en su programa. Le deseo una feliz tarde. Es Dirce Arado. Estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.